continuación voy a exponer la supervisión y seguimiento de medidas de protección y o medidas cautelares. Entonces, vamos a comenzar con indagar los hogares de refugio temporal. Debemos advertir que estos servicios brindan protección, albergue, alimentación y atención multidisciplinaria considerando los enfoques previstos en la ley, de acuerdo con las necesidades específicas, propiciando el cese de la violencia, facilitando un proceso de atención, de recuperación integral. Además, la creación y gestión de los hogares de refugio temporal y otros servicios de protección a favor de las víctimas de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar están a cargo de los gobiernos locales y también regionales y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por lo que es función de este sector promover, coordinar, articular la implementación de estos servicios. Entonces, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables adopta las medidas necesarias para que los servicios de protección existentes y que se promuevan se adecúen al marco de respeto a la diversidad cultural, el origen étnico, género, edad, condición de discapacidad, así como también los estándares que la ley invoca. Esto acorde al artículo 87 del reglamento, decreto número 006/2023. En suma, el refugio temporal se orienta al resguardo de las féminas con el objeto de maltrato, que son propensas al riesgo de comprometer la totalidad de su salud física, de su salud psicológica por el maltrato que han sufrido, así como también se extiende a los primogénitos sujetos de maltrato en los ambientes del hogar. Los domicilios de acogida temporal brindan custodia focalizada, prestaciones como ingesta de alimentos, atención multidisciplinaria, a partir de una visión de género, según los requerimientos particulares, así como también impulsa a finiquitar totalmente la violencia y a recuperar principalmente su integridad en aras de una progresiva reinserción en la comunidad. Entonces, acorde con la cantidad de hogares temporales que se han implementado, es que según esta, este gráfico, hasta el año 2017 se puede advertir que se han creado como 14 hogares de refugio temporal. Sin embargo, dicha cifra aumentó a 23 en el año 2023, ya que el Ministerio, a través del Programa Nacional Aurora, administra 23 hogares de refugio temporal a nivel nacional, en los que de enero a julio de ese año se protegió a 1.839 mujeres víctimas de violencia grave o tentativa de feminicidio y a sus menores hijos e hijas. Entonces, en ellos se brinda la atención multidisciplinaria, albergue, alimentación, de acuerdo con las necesidades específicas, facilitándose la recuperación integral de las afectadas. El ingreso a las usuarias se realiza con coordinación con las entidades del sistema de justicia. Además, los hogares de refugio temporal cuentan con especialistas tanto en psicología, hay trabajadores sociales, de enfermería, cuidado de niños, y asistencia para el acompañamiento permanente, para el fortalecimiento pues, de la autonomía, habilidades creativas y productivas, así como también la incorporación de nuevos modelos de relaciones interpersonales, adquisición de hábitos, estrategias para el cuidado a través de intervenciones individuales y talleres grupales. Entonces,
Para ello se tiene los criterios de la derivación. Vamos a empezar. Estos criterios son factores que van a ayudar a identificar a los posibles beneficiarios de los servicios de recepción y se determinan sobre la base de las conclusiones más importantes extraídas por los expertos de la instalación, así como también de los servicios que consultan, después de hacer una evaluación, de validar el comportamiento violento como parte de una estrategia de atención integral. Entonces, los criterios son los siguientes. Uno, que sea una víctima que sea mujer, principalmente víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, especialmente aquella que sufre violencia de pareja o expareja, con o sin hijos, menores de edad, cuya situación de violencia la expone a riesgo o pone en peligro su integridad y o salud física, mental y emocional e incluso su vida, y aquella que no cuente con soporte familiar que garantice su protección y seguridad. En caso de hijos, hijas adolescentes, el ingreso dependerá de la situación de riesgo en la que se encuentre. Luego, que sea una mujer con hijos, hijas víctimas de violencia en su entorno, que pongan en riesgo a, a las personas albergadas, al personal. Doctora, no la escuchamos. Estimados doctores y doctoras, un momento por favor, estamos coordinando con la ponente, al parecer ha tenido inconvenientes con con la conexión de su internet, por favor unos minutos. Estimados participantes, por favor unos minutos. Nuestra ponente ha tenido inconvenientes con su conectividad, hay que esperarle unos segundos, por favor. En breve se va a conectar. Y mil Doctora, disculpas, se me había ido el internet por un segundo. Ya está. Bien.
Entonces, como les estaba indicando, eh, preferentemente en base a estos criterios, contar con la denuncia por los hechos de violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, para que se impulsen las medidas de protección y la restitución de derechos. Entonces, en casos que la víctima no cuente con dicha denuncia, la institución que la derivó será la que regularice la denuncia en un plazo máximo de 48 horas desde su ingreso al hogar, considerando la gravedad del caso. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos que implican la derivación? Primero, la evaluación y atención. O sea, la institución que deriva evaluará los hechos denunciados para determinar su gravedad, factores de riesgo y posibilidad de una futura agresión. La atención brindada debe ser integral y de calidad, debiendo informar a la víctima los factores de riesgo detectados y sus derechos, a fin de que se establezcan las acciones a realizar para su protección, el cese de la violencia y la atención de las secuelas físicas y psicológicas. En el caso que su salud requiera atención médica de emergencia, se le conducirá de manera inmediata a un establecimiento de salud y cuando su salud se encuentre estable, proseguirá con las coordinaciones para la derivación al hogar. Después tenemos la coordinación para la derivación. O sea, las instituciones encargadas de la derivación coordinarán previamente con el hogar la disponibilidad de una vacante. Asimismo, darán los alcances del caso para facilitar la continuidad de la atención. La derivación también se podrá realizar a los hogares que funcionan en otras jurisdicciones, priorizándose la seguridad de la persona afectada y su decisión. Ambas instituciones cuidarán la privacidad de cada historia de vida. La información solo será de manejo de las instituciones o personas que atiendan el caso de manera directa. Después, el acompañamiento en la derivación. Entonces, la institución que deriva protegerá a la persona en riesgo, manteniendo en confidencialidad la información del hogar, a donde será trasladada, contando pues con la dirección, el teléfono, el nombre de servicio. Asimismo, se encargará del acompañamiento y traslado de la persona afectada por violencia al hogar y establecerá la relación de coordinación con el servicio que otorgará la protección para que se continúe con las acciones complementarias y se logre la atención integral. Entonces, para el ingreso em, al hogar, presentará la siguiente documentación. Uno, que el oficio emitido por las instancias derivantes solicitando su ingreso y una breve presentación del caso. Segundo, la ficha de referencia. Tercero, formato de consentimiento de ingreso al hogar. Cuarto, copia de la denuncia en caso hubiere. Cinco, copia de informe psicológico y social de la evaluación del caso y otros de la atención recibida de acuerdo con el servicio. Luego, copia del documento de identidad de la persona usuaria y también de los hijos. Entonces, de existir dificultades para la obtención o entrega de alguno de los documentos en mención, en coordinación con el hogar y considerando pues la urgencia, se presentará por lo menos el oficio adjuntando la ficha de referencia y el formato de consentimiento, complementando en el plazo de una semana la documentación faltante o constancia de inicio de trámite. Luego tenemos el seguimiento. O sea, la institución que deriva y el hogar va a coordinar y va a articular acciones permanentes a favor de la persona albergada. La institución que derivó de acuerdo a sus competencias informará al hogar sobre el estado del proceso que se hubiese iniciado. Asimismo, el hogar comunicará a la institución que derivó al centro de emergencia mujer el desenvolvimiento, dificultades, progresos y logros de la persona albergada. Finalmente, tenemos las condiciones para el egreso. Cumplidas las acciones para la protección de la integridad, la promoción de la recuperación de la persona afectada, la institución que deriva y el hogar tienen que evaluar si variaron las condiciones de riesgo a fin de determinar con la persona albergada su egreso y su inserción a las redes de soporte. Entonces, ¿cuál es la importancia, objetivos, equilibrio multidisciplinario y equipo multidisciplinario?
tenemos sobre la importancia. Si las víctimas de violencia hubieran salido a tiempo de sus casas para ponerse a buen recaudo de la violencia, es muy probable que no ocurriese, por ejemplo, el peor de los casos del feminicidio. La violencia tiene una escalada y un ciclo que se repite de manera ascendente, por lo cual es frecuente que los jueces recomienden el retiro de la persona agresora del domicilio para frenar los hechos de violencia. Sin embargo, no siempre ocurre que las personas agresoras quieran retirarse de sus viviendas habituales y por ello es la víctima quien debe tomar la decisión de salir del hogar para salvar su vida. Entonces, por lo general, las víctimas no tienen a dónde ir porque sus redes familiares son pobres o inexistentes, tampoco tienen los recursos económicos para asegurarse una vivienda en alquiler. Por esa razón es que los hogares de refugio temporal son necesarios como recursos que brindan una protección integral, a fin que ellas puedan acceder al sistema de justicia y encontrar condiciones favorables para su recuperación emocional. En cuanto a los objetivos, es primero garantizar un espacio seguro de acogida temporal, brindando vivienda, alimentación, protección, soporte emocional, recuperación, de acuerdo con las características como sexo, grupo étnico, condición físico-mental, etc. Luego, brindar apoyo terapéutico para contribuir a promover la autonomía, acompañamiento en la toma de decisiones y desarrollo de capacidades que permita una opción de vida libre de violencia. Luego, garantizar la atención integral en articulación con las instituciones de la localidad. Después tenemos el equipo multidisciplinario, que, que es lo que va a abarcar psicólogos, que brinda atención psicológica a las personas albergadas, propiciando un adecuado afronte a la situación de violencia vivida, empoderamiento emocional, etc. Después, la trabajadora social, que realiza la evaluación social, analiza los factores protectores, efectúa gestiones para promover el acceso de las personas albergadas a los servicios sociales. Educadora, atiende a los hijos, hijas de las usuarias albergadas mediante actividades lúdicas donde se va a brindar soporte para un mejor afrontamiento de la separación del hogar, de la situación de la violencia, propiciando el reconocimiento de sus derechos, vínculos afectivos, sentimiento de seguridad y autocuidado. Enfermera, que apoya en tratamientos indicados por el médico de las personas usuarias con el objetivo de supervisar su cumplimiento. Entonces, se da pautas preventivas a las personas usuarias con el objeto especialmente a las personas albergadas y a sus hijos e hijas y brinda asistencia en primeros auxilios, de ser el caso. Personal de acompañamiento. Cumplen un rol de supervisión y acompañamiento permanente de las personas albergadas las 24 horas del día. Ahora, tenemos el RUBA. ¿Qué consiste el RUBA? Registro único de víctimas y personas agresoras. Es la herramienta para los operadores de justicia y al sistema de atención, protección que permitirá el registro de casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, con la precisión en la información, datos de la víctima, del agresor, tipificación, causas, consecuencias de violencia, existencia de denuncias anteriores y otros datos. Asimismo, la información que se registrará servirá a las instituciones para que articulen sus procesos internos y dinámicos de trabajo, pues le permitirá, primero, contar con la información necesaria para tomar decisiones respecto a la adopción eficiente de medidas de protección social y otras acciones a favor de los derechos de las víctimas. Luego, contribuir a una mayor eficacia en la investigación penal vinculada a los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Proporcionar información específica para la formulación y el mejoramiento de políticas públicas integrales con el fin de prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Y
dotar de información a los órganos de apoyo de las instituciones vinculadas al tratamiento de estos casos, para el adecuado seguimiento del cumplimiento de las medidas de protección. Entonces, hacer una fuente de información fiable posibilita evaluar la actuación y desempeño del sistema de justicia y de las demás instituciones del país involucradas en el problema, con el objetivo de fomentar mayor credibilidad, confianza en las instituciones competentes en la materia. Entonces, ¿cuál es el propósito, ¿no?, preventivo del RUA, como podemos ver aquí? En primer lugar, busca unificar la información proveniente de diferentes canales de denuncias, establecer una sola ruta eficaz para que los sectores involucrados en el tratamiento de este problema dispongan de acciones de prevención, de atención, protección, reparación a las víctimas, a favor de las víctimas, así como promover la persecución, sanción, reeducación de las personas agresoras. Entonces, el registro en sí no tiene un fin punitivo, sino más bien disuasivo. De esta manera, al divulgar esta información, se evitará que mujeres y hombres sean víctimas de agresores reincidentes y así se reduzcan los casos de violencia. Y además, ese registro podrá dar a las víctimas la opción de conocer si la persona con la que tiene una relación es un maltratador convicto y puede protegerse. Entonces, una manera de prevenir, ya que se registrará la existencia de denuncias anteriores y otros datos necesarios que permiten conocer el historial de violencia del agresor, por lo tanto, no genera ningún tipo de antecedente ante un proceso penal. Entonces, la información sobre las víctimas y agresores tendrá carácter de confidencialidad y reservada. Según la pertinencia, se protegerá la privacidad e identidad de las personas agresoras, víctimas, con el propósito de evitar la difusión de información que los pueda perjudicar, así como la investigación o el proceso. En cuanto al contenido, ¿qué contiene pues este registro? Tenemos que el artículo 115 del reglamento refiere que el acceso a la información de registro único de víctimas y personas agresoras es reservada. Las instituciones públicas vinculadas al proceso tienen acceso a los datos de registro conforme a la regulación de confidencialidad de la información prevista en su oportunidad por el reglamento del RUBA, aprobado por el Ministerio Público. Entonces, como pueden apreciar en la PPT, contienen los nombres y apellidos, DNI, sexo y otros de la víctima, así como también de la persona agresora, la relación con la víctima, existencia de denuncias y antecedentes anteriores, cuál es el juzgado que dictó las medidas de protección, qué medidas de protección y medidas cautelares se van a dictar o han sido dictadas, el delito, la falta tipificada, también qué fiscalía o juzgados se encuentra a cargo del caso, el juzgado que emite la sentencia condenatoria y la fecha de la sentencia condenatoria. En cuanto a la organización, ¿cómo es que se organiza el RUA? Bueno, el artículo 9º, 10º y 11º indican: Comisión Coordinadora RUA. Es el colegiado rector encargado de asegurar el adecuado y permanente funcionamiento del registro y suministro de información. Luego, los integrantes de la comisión coordinadora del RUBA, integrantes de la comisión, persona representante del Ministerio Público, que puede ser un coordinador responsable, persona representante del Poder Judicial, persona representante de la Policía Nacional del Perú y una persona representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En cuanto a las funciones de la comisión, formular la política general del RUBA, dictar las normas y directrices para el buen funcionamiento del RUBA y también supervisar el cumplimiento de las funciones de la Secretaría Técnica del RUBA. En cuanto al Registro Nacional de Condenas, se expide certificados de antecedentes penales de uso jurisdiccional a solicitud de los órganos judiciales, así como también los certificados de antecedentes penales de uso administrativo a solicitud del propio interesado o su apoderado. Claro está que previo cumplimiento de los requisitos establecidos del TUP. El Registro Nacional de Condenas administra información de carácter reservada, pudiendo acceder a ella las instituciones legitimadas.
¿Qué funciones tiene? Se establece pues lo siguiente: inscribir las sentencias condenatorias, consentidas y ejecutoriadas, inscribir las resoluciones de rehabilitación y otras resoluciones modificatorias de la condena, archivo, custodia de los boletines y testimonios de condenas, proporciona fotocopia certificada de los boletines, testimonios de condena, a solicitud de los órganos jurisdiccionales. También cancelar los antecedentes penales previo mandato judicial y expedir certificados de antecedentes penales de uso administrativo jurisdiccional. Por otro lado, se tiene la reeducación de las personas agresoras. La reeducación es un proceso mediante el cual una persona vuelve a aprender aquello que alguna vez aprendió, por lo que dicho proceso está enmarcada a la prevención de la violencia y se puede entender como el proceso de aprendizaje en que tanto hombres como mujeres desarrollan nuevas habilidades, nuevas formas de comportamiento para relacionarse entre sí desde un plano de igualdad en relación de pareja, donde las expresiones de la violencia no sean la única ni la principal forma de relacionarse. Entonces, para lograr ello, se crean políticas públicas de reeducación enfocada a la prevención de violencia contra la mujer, que debe entenderse como el desarrollo del aprendizaje entre hombres y mujeres, los cuales descubren otras formas de comportamiento para interactuar entre sí, teniendo como base el principio de igualdad, dejando de lado las manifestaciones de violencia. Según el artículo 30 de la ley 30364. Además, se tiene la creación y gestión de servicios y programas. Sobre ello, se parte la idea que la política pública de reeducación de las personas agresoras se encuentra enmarcada dentro de la clasificación de política redistributiva, la cual tiene como una de sus finalidades la creación de programas sociales, así como los sistemas de seguridad social. En ese sentido, las políticas distributivas consisten en proporcionar bienes, servicios a determinados segmentos de la población, individuos, grupos, etc. Las actuaciones públicas consistentes en dar servicios de salud, educación, seguridad, entre otros. Entonces, los programas de reeducación tienen como objetivo brindar a través de servicios especializados herramientas, recursos a las personas agresoras de mujeres e integrantes del grupo familiar a fin que adquieran nuevas formas de comportamiento basado en un trato igualitario y respeto al derecho a una vida libre sin violencia, a una vida digna. Según el artículo 94 del reglamento. ¿Qué instituciones son las que van a estar involucradas? Estas de acá. El Ministerio de la Mujer, a través de la Dirección General contra la Violencia de Género, brinda asistencia técnica para el diseño del programa de reeducación de personas sentenciadas por hechos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, así como también herramientas de seguimiento o monitoreo de estos programas. Luego, el Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, que es el encargado de la reeducación de personas sentenciadas a pena privativa de libertad efectiva o egresadas con beneficios penitenciarios de semilibertad, liberación condicional y aquellas personas sentenciadas a penas limitativas de derechos por delitos o faltas vinculados a actos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Los gobiernos locales que implementan programas, servicios, planes, políticas en atención a la recuperación, tratamientos especializados para personas agresoras, remitidas por los juzgados o que se encuentren en libertad. El Ministerio Público, quien aprueba los lineamientos de la Política Nacional para la Prevención y Atención relacionada con el tratamiento y rehabilitación de personas agresoras. Los gobiernos regionales tienen la responsabilidad de implementar dichos servicios y programas. Y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la gerencia de centros juveniles, formula, valida, implementa, evalúa programas de reeducación para adolescentes, agresores o agresoras en conflicto con la ley penal, en el marco pues de la ley 30364, que se encuentran sometidos a una medida socioeducativa. En cuanto al tratamiento penitenciario para la reinserción social de las personas agresoras, se tiene
Se parte de la idea que la reinserción social consiste en la readaptación del reo a la vida social y comunitaria, de manera que corrija las fallas que lo llevaron a cometer el delito y pueda regresar a la sociedad como cuando esté recuperado. Entonces, el artículo 31 de la Ley 30364 señala que que el Instituto Nacional Penitenciario incorpora el eje de prevención de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar dentro de los distintos programas de tratamiento penitenciario dirigidos a la población penal. El cumplimiento de este tratamiento es un requisito obligatorio para el otorgamiento de beneficios penitenciarios del indulto y de la conmutación de la pena a los que hubiese lugar, conforme al marco legal vigente. Los que no pueden ser concedidos sin el correspondiente informe psicológico social que se pronuncie sobre la evolución del tratamiento diferenciado. Sin embargo, durante los últimos años las cifras en cuanto a la violencia han aumentado de manera considerable. Al igual, las modificaciones al Código Penal, el aumento de penas, privativas de libertad. Entonces, todo ello que genera carencia de un presupuesto eficiente o aplicación de una buena gestión pública, por lo que no se efectiviza la reinserción social. Además, nuestro país no se ha podido superar la reinserción de personas agresivas que son parte de la violencia contra la mujer, por lo que es importante recalcar que se debe promover el trabajo obligatorio a los reos porque trae beneficios para poder afrontar las calles cuando recuperen su libertad. Con el trabajo penitenciario poder pagar sus gastos de internamiento. Tenemos un marco. em, a modo de comparación, principalmente eh, la reinserción, por ejemplo, en Uruguay en su forma de prevenir la reincidencia de los delincuentes, ya que el gobierno ha colocado como política el trabajo penitenciario donde las empresas privadas contratan su mano de obra de los detenidos y a la vez tienen beneficios penitenciarios que les sirve para computar la pena privativa de libertad por los trabajos prestados. Entonces, por otro lado, el Nacional de Rehabilitación cuenta con 5 modalidades de trabajo, los cuales son sistemas de pasantías a cargo del Ministerio del Interior, emprendimiento autogenerados por las personas reclusas, emprendimiento administrativo por el mismo recinto penitenciario, salidas laborales, o sea, la posibilidad que tienen algunos reclusos de trabajo en ciertos establecimientos privados que es fuera del lugar de los centros penitenciarios y algunos emprendimientos privados que operan al interior del recinto. Otro ejemplo, ya en Asia, Japón, las cárceles de Fuchu. Los presos trabajan 8 horas diarias y 6 veces a la semana. Su trabajo es obligatorio para formar un hábito en el preso y reformarlo, que tiene como consecuencia eliminar su estado criminal. Asimismo, dentro de los trabajos que hacen en la cárcel es fabricar, por ejemplo, portarretratos, libros, chequeras, zapatos finos, muebles, y están obligados a cumplir un número de productos por semana y por mes. Y el tipo de trabajo les toca por sorteo, les brinda conocimientos que les pueden ser rentables cuando salgan libres. Y otro punto, sus ganancias sirven a la vez para pagar los gastos del interno y también su alimentación. ¿Ve? Entonces, en el Perú, el Ministerio de la Mujer presta asistencia técnica para el diseño del programa de reeducación. Pero no todo es color de rosas, porque existe esto de acá, que es la problemática. ¿Cuál es la problemática acá en nuestro país? Falta de hacinamiento, falta de profesionales para llevar a cabo la resocialización, inexistencia de garantías para desarrollar hábitos laborales, inexistencia de garantías para desarrollar hábitos disciplinarios y, sobre todo, falta de recursos económicos. Entonces, ¿qué se recomienda frente a estos casos? Plantea el trabajo obligatorio en centros penitenciarios, contratación por parte de las empresas a los reos para realizar labores que involucren mano de obra. El Estado puede hacerles trabajar en obras públicas que requieran mejoras. Con estas ganancias el Estado puede mejorar y controlar, contratar mejores profesionales para ayudar a las víctimas como rehabilitación, apoyo, etcétera. Sobre todo, las empresas deben certificar la mano de obra de los recursos. Ahora bien, respecto del tratamiento penitenciario,
se tiene. Estas actividades están dirigidas a conseguir la modificación de la conducta del reo. ¿Para qué? Para su resocialización e impedir que cometan nuevos delitos. Estas actividades son progresivas y abarcan la aplicación de programas de resocialización individual y grupal. Este tratamiento es acompañado por un conjunto de profesionales que impulsa la colaboración del reo, instituciones públicas, privadas, familia, sociedad en su conjunto. Entonces se hace una evaluación completa del reo a través de la observación, exámenes correspondientes con la finalidad de obtener un diagnóstico y pronóstico criminológico. Posteriormente, el reo es distribuido en grupos dentro del penal en la sección que corresponde, estableciendo el programa de tratamiento adecuado para el reo. Entonces, al ingresar al penal, la primera actividad que se le realiza es la evaluación médica y psicológica para establecer el diagnóstico que presente y en función a ello realizar el tratamiento que corresponde. Luego, el interno es evaluado por una junta técnica de clasificación, la cual está integrada por un psicólogo, abogado y trabajadora social. Y esta junta determina la ubicación del interno dentro del penal considerando su conducta. Y las categorías son fácilmente readaptable o difícilmente readaptable. En cuanto al trámite para las personas agresoras en medio libre, se tiene el artículo 32 de la ley dispone que en los procesos por delitos vinculados a actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, el juez puede imponer al agresor tratamiento psicosocial, psiquiátrico o de grupos de autoayuda especializados en violencia a través de asistencia a terapia sobre violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, utilizando diversos programas que desarrollan las instituciones de protección a la familia. Esta medida puede aplicarse desde el inicio del procedimiento. Es obligación de los gobiernos locales implementar, en coordinación con el Ministerio de la Mujer, servicios de atención e intervención para varones y personas agresoras. En los procesos por delitos vinculados a actos de violencia contra la mujer y los demás miembros, los juzgados penales deben pronunciarse en la sentencia condenatoria acerca del tratamiento especializado para el agresor que no cumpla pena privativa de libertad efectiva, y el sometimiento a un servicio de tratamiento para la reeducación de agresores en instituciones públicas o privadas que el juzgado disponga es considerado como regla de conducta, sin perjuicio de la sanción penal que corresponde. En cuanto al incumplimiento de las medidas de protección, se tiene. Medidas de protección se tiene que es el mandado judicial, cuya finalidad es salvaguardar la integridad física, psicológica, sexual, económica de la víctima, evitando el aumento de actos de violencia o neutralizarla en su totalidad, así como prevenir que vuelvan a ocurrir nuevos hechos de violencia. Estas no solamente protegen a la víctima, sino también al supuesto agresor en el sentido que no vuelva a cometer un delito. Las medidas de protección tienen como finalidad cortar el ciclo de violencia. En el ámbito tutelar, el juez de familia, el juez de la especialidad, eh, que se encuentra a cargo, va a estar a cargo del proceso. No solo se encarga de dictar medidas de protección, sino también que éstas se cumplan en su totalidad y también prevenir que nuevos hechos de violencia contra la víctima vuelvan a suscitarse. Entonces, la desobediencia de las órdenes de restricciones dictadas por estos órganos, en los casos de violencia, encuadra dentro de la figura penal denominada desobediencia a la autoridad, que invoca el artículo 239 del Código Penal. Y es que nos encontramos frente a un destinatario determinado a quien la autoridad pública competente le notificó una prohibición y su incumplimiento lesiona el bien jurídico protegido. De mismo modo, en relación con el tercer párrafo del artículo 368 del Código Penal establece, cuando no, o mejor dicho, cuando se desobedece o resiste una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuran violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 5 ni mayor de 8 años. Entonces, las entidades públicas y privadas que tomen conocimiento del incumplimiento de las medidas de protección deben comunicar esta situación al juzgado de familia dentro de las 24 horas. Artículo 24 de la ley.
El que desobedece, incumple, resiste una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuran actos de violencia contra la mujer integral del grupo familiar, comete el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, previsto en el Código Penal. Ah, Entonces, ya para finalizar la exposición, se tienen las siguientes recomendaciones. Uno, crear centros de salud especializados en psiquiatría para tratar la salud mental de los agresores y víctimas. Segundo, capacitación especial a la Policía Nacional del Perú para atender los casos con cautela y urgencia. Tercero, evitar que la víctima sea citada nuevamente para que declare en la audiencia. Cuarto, creación de albergues a nivel nacional, ya sea en cada distrito o provincia o región. Y, sobre todo, urgente crear políticas de prevención y atención de la violencia. Estas son las referencias bibliográficas para la exposición y muchísimas gracias por la atención. Bien, doctora. Sí, sí, ya finalicé. Bien, doctora, ahora vamos a preguntar si alguno de los participantes, con su autorización, doctora, tiene alguna pregunta. Estimados participantes, aquellos que tienen alguna pregunta pueden hacerlo a través del chat o también pueden levantar el icono de la mano para activarles el audio. Bien, doctora, vamos a activar el audio al doctor Jorge Martín. Doctor Jorge, se le ha activado el audio para que pueda hacer su pregunta. Sí, gracias. ¿Se me escucha? Sí, fuerte y claro. Sí, sí. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, sí, ¿qué sucede, doctora, en los casos en que las medidas de protección son dictadas por un juzgado de familia y en algunos casos estas medidas, bueno, estos casos pasan también a la vía penal? Y si en la vía penal, el caso es archivado, ¿y qué sucedería si hay un nuevo acto de violencia? En este caso, ¿qué pasaría con este delito que comete o supuestamente cometería de incumplimiento de estas medidas de protección si en el proceso penal ha sido archivado el caso, ¿no? Ya puede haber opciones. Desarchivar el caso porque hay que tener en cuenta que estos casos ya se tienen su proceso. Culmina, sentencia. Bien. Se puede desarchivar o si no, poder hacer otro proceso por otros hechos y solicitando las medidas. Es que esto no adquiere, digamos, una cosa juzgada material o formal, dado que estamos hablando pues de violencia familiar. Entonces puede ocurrir esos escenarios. O desarchivo o simplemente pues hago un nuevo proceso con estos hechos y solicitando pues las medidas de protección. Ya esa persona, ojo, aquí el juzgado va a tener en cuenta quién es esta persona, ha tenido este proceso, incluso puede ser que ha tenido antecedentes y es una persona reincidente. Entonces aquí ya no va a ser, digamos, que va a suceder que el juez va a establecer los mismos, el mismo fallo, sino puede suceder que sea peor en contra de él, claro está, ¿no? Y a favor de la víctima. Bien, gracias, doctora. Ujú. Bien, también tenemos otra mano levantada. Vamos a activar el audio al doctor Edgar. Doctor, doctor Edgar, adelante con su pregunta. Ya. Sí, buenas noches, doctora. Primeramente, saludarlo, ¿no? Ante todo. Doctora, una consulta. Por ejemplo, cuando una persona tiene medida de protección y
tú llamas a la policía poniendo en conocimiento que la persona incumplió, ¿no? Y viene la policía y ubica al denunciado y la policía no actúa o hace con sus funciones de detenerlo. ¿Qué delito comete el policía? El delito de omisión de auxilio. Y doctora, una consulta más. Por ejemplo, cuando una persona tiene medida de protección donde dice que su agresor no se puede acercar a ciertos parámetros, pero sin embargo pasa 2 meses y vuelve a convivir con su expareja, ¿qué haría respecto a eso? Pues, Bueno, ya, sobre eso, como digo, o sea, la ley ya está dada. Establece, supuestamente los policías ya tienen ese seguimiento, ese control, ese monitoreo, ese sistema, digamos, técnico, porque se supone que con la pandemia se mejoró eso. Entonces, ya sobre esos casos ya se tendría que actuar de otra manera, puesto que la policía lo que hace es hacer su trabajo, senta el acta, pasa a fiscal, a fiscalía, juez, etcétera. Y cuando se dictan las medidas de protección, lo primero que se hace es retiro del agresor o cese de la violencia, retiro del agresor, ¿no? Del hogar, pero no lo cumplen, pues. Entonces, y además también la víctima lo permite. En esos casos, igual el caso de por sí sigue de oficio, tratando de ayudar a la víctima para que no se deje influenciar, para que no esté de manera codependiente. Se le brinda varios métodos, pero ya es cuestión de la víctima misma, pues en apartar ese mal en su hogar. Por eso se necesita pues la asistencia médica, psicológica, psiquiátrica, etcétera. ya, muchas gracias, doctora. Se lo agradece. Ujú. Bien, vamos a activar el audio la doctora Karina. Buenas noches con todos los presentes. Buenas noches, doctora. Quería hacerle una consulta. En los casos de violencia sexual y Ujú. el juzgado competente emite medidas de protección a favor de la víctima. Sin embargo, también se apertura un proceso penal en donde se tramita, ¿no?, el proceso. Y si es que a nivel penal el señor saliera absuelto por no por este delito de violencia sexual, ¿qué correspondería realizar al juzgado de familia? ¿Correspondería el archivo de esas medidas de protección en caso a nivel penal se haya comprobado su inocencia? Claro, ya si es que se ha comprobado su inocencia, pues ahí ya no habría antecedentes de nada, pues no. Eh, desde, si es que, por ejemplo, ha habido un antecedente en la sentencia de primera instancia y en la segunda se revoca, entonces ahí ya se correspondería pues el retiro de los antecedentes penales en el registro correspondientes. Es en cuanto a los antecedentes. Bien, Y doctora, también vamos a activar el audio. También hay otra pregunta al doctor Jorge Rodríguez. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? ¿Me escucha? sí, fuerte y claro. Ya, se trata de lo siguiente, ¿no? Acá no estoy hablando de supuestos, sino cosas que son ciertas. Se trata de lo siguiente, ¿no? Es un asunto familiar, se trata de mi hermano, ¿ya? ¿Qué pasa? Que la mujer, la esposa, mi hermano tiene un hijo con su esposa, su cónyuge, y bueno, ciertamente tuvo un tema de una discusión, un conflicto familiar, no un tema de violencia familiar. La mujer se empodera y va y lo denuncia ante la comisaría, ¿no? Y tratándose que el hombre tenía que viajar porque es piloto, cuando regresa de viaje, al momento que abre este, la puerta le habían cambiado la chapa, y bueno, a los 2 días le llega lo que es ¿cómo se llama? El tema de las medidas de protección que salen en tiempo récord, tiempo rápido. ¿Qué pasa? Luego nos enteramos que en la casa de la mujer todo había estado planificado de tal manera que al día siguiente que tuvo que viajar como piloto comercial, resulta de que
ya estaban atrincherados dentro de la casa la familia de la mujer. Ese es un detalle, o sea, a todas luces se ve que es un proceso armado y hay medidas de protección y toda esa situación. ¿Qué pasa? Segundo, ocurre lo siguiente, ya, le han aplicado el tema del botón de pánico. Una vez vamos a solicitar, porque hay un acta de conciliación, vamos a solicitar, y en el proceso de violencia familiar dice que hay la no aplicación de las restricciones de visitas y no se aplican tampoco la comunicación con el niño para el tema del régimen de visitas, siempre y cuando esté mediado en un centro de conciliación, porque es un acta de conciliación que tiene un mérito, que es mérito ejecutivo, y también si hay una sentencia que ve sobre el tema de régimen de visitas. Como sea, doctora, nosotros vamos y resulta que la mujer, en delante de los policías, aplica el botón de pánico. Ojo, ¿cómo le vamos a hacer violencia familiar si nosotros estamos detrás de la puerta y ella está adentro? Argumenta de que tenía miedo, que sí, que el hombre le está violentando. Entonces, yo hasta donde he podido investigar, porque no soy especialista en familia, se puede levantar las restricciones a través de lo que es la aplicación del botón de pánico por la mala aplicación. Tercero, ocurre lo siguiente, doctora. En el proceso de violencia familiar, le dicen que mi hermano está con el tema de lo que es como persona que dicen que es violenta, porque yo no lo veo que es violento, que tiene que hacer un tratamiento ante la posta. Bueno, efectivamente nosotros hemos ido a la posta, le hemos sacado la cita, y después que le hemos sacado la cita, le está llevando un tratamiento. En el proceso de violencia familiar, la mujer se supone que debe estar violentada psicológicamente, porque no le ha pegado, dice. Está violentada psicológicamente y debe hacer un tratamiento psicológico ella y su hijo. Eso no aparece en autos. Yo estoy que adjunto documentación en la cual digo, acá está ¿cómo se llama? El oficio dirigido a la posta, acá están el tratamiento médico, y en el proceso, en apariencia, no está, ¿cómo se llama? No está la mujer siguiendo tratamiento médico. O sea, la mujer si se hace una prueba ante el órgano multidisciplinario del Poder Judicial, sale que está ok. Este es el tema. ¿Qué puedo hacer frente a este entuerto legal? Ya, si tienes alguna queja en contra de las autoridades, ya tendrías que hacer un oficio a la OCMA para solicitar pues el apartamiento de estos operadores que eh, si es que no están, digamos, aplicando bien, de manera correcta, la ley. Un documento. Ya, ahora hay otro tema, doctora, acá hay otro tema que es muy álgido acá, y eso es lo siguiente. Ha sorprendido, ha ido al Ministerio de la Mujer. Para eso sí Mosca va al Ministerio de la Mujer y toma los servicios de una abogada que es del Estado, que lo pagamos todos nosotros con nuestros impuestos, todos, absolutamente todos los pagamos, a esta abogada de oficio ¿cómo se llama? Inducirle en error, no inducirle, mentirle, diciéndole que mi hermano no le pasa pensión alimenticia, que es una mala persona, por no hablar un término grosero, y le dice que es una mala persona. La abogada de oficio pide un proceso, ¿cómo se llama? Pide una pensión alimenticia. Ojo, pide una pensión alimenticia, sabiendo que yo le estoy pasando, y tengo documentación donde le estoy pasando una pensión alimenticia ascendiente a 5.000 soles mensuales. Ese es el tema. Argumenta que yo le debo 50.000 dólares. Ojo, ¿de dónde le voy a sacar 50.000 dólares? O sea, ha utilizado todo el aparato jurisdiccional y todo el engranaje jurisdiccional para tergiversar ese tema que es, a mi punto de vista, es absolutamente falso. Ha utilizado a un miembro del Ministerio de la Mujer para que la defienda argumentando, ¿cómo se llama? Cosas que no son ciertas, están alejadas de la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Por lo que estoy viendo, acá hay un tema de falsa denuncia. ¿Por qué? Porque usted no puede denunciar por denunciar. Y ojo, que han ampliado lo que es han ampliado el tema de lo que es una causal para el tema de acoso judicial, creo, para el tema de violencia familiar cuando se le aplica a la mujer. O sea, no me va a llamar la atención que de acá a un tiempo
me pone una denuncia por violencia familiar en la modalidad de acoso sexual. Ese es el tema. Entonces, ¿qué hago? La pregunta del millón es la siguiente. ¿Puedo levantar el botón de pánico? Puedes Ya solicitarlo, estoy sí. haciendo. Ujú. Ya. ¿Qué solicitando? Yo tengo el acta de la policía diciendo de que hemos sido nosotros y que la mujer ha aplicado el botón de pánico. Hemos sacado un informe de la DEMUNA, ¿cómo se llama esto? De los serenados que han venido, estos han venido como locos, ¿eh? Han venido con otros elementos de la policía, que es de Miraflores, diciendo, o sea, que acá está acá estamos presentes nosotros. En ese informe también dice que mi hermano no la ha golpeado. El tema es el siguiente. Con ese documento que ya he puesto a disposición del juzgado, yo podría solicitar que se levante el botón de pánico por la mala aplicación. Así es, efectivamente. Haciendo la salvedad, mire doctora, que el tema de violencia familiar, porque yo estoy incómodo por el tema de mi sobrino, estoy molesto, es más, me he dedicado a leer, yo soy, ¿cómo se llama? Yo soy civilista y me he metido en lo penal para ver este tema. Ahora, el tema es el siguiente, yo estoy viendo el tema de lo que es violencia familiar y toda esta situación, y yo me doy cuenta que la mujer ni siquiera presentó un escrito en el expediente, y el juez le ha dado medidas de protección. Entonces, ¿qué pasa? Oiga, la mujer creo que ha pedido la ampliación de las medidas de protección, pero no sé argumentando qué, porque todavía no me corre el traslado de eso. O sea, y el proceso para ella se demora un montón, y para mí me lo sacan rapidito. Y su escrito lo demoran, ahorita estaban como 4 meses, doctor. Lo cual a mí me llama la atención, ¿cómo se llama? A mí me llama profundamente la atención. Y estoy empapelado, doctora, con juicio de alimentos, con el tema de, ¿cómo se llama? Ahorita la mujer quiere, creo que, hacerme una omisión de asistencia familiar. O sea, que doctora, me ha mandado 2 veces por mismo proceso en otro proceso. Ojo que plantea secciones en otro tema de ejecución de acta de conciliación, donde la mujer quedó en evidencia de que era, bueno, hasta cierto punto era temeraria en hacer este tipo de cosas. Ojo, que todos los abogados nosotros somos los únicos profesionales, aparte de los médicos y los contadores, los cuales por nuestra deficiencia, nosotros nos pueden quitar hasta la colegiatura. Porque para eso hay un tribunal, hay un ente del Colegio de Abogados en el cual tú puedes presentar tu queja, hasta te pueden sancionar y te pueden sancionar y te pueden hasta quitar la colegiatura. O sea, ese tipo de abogados se consigue. Lo cual a mí me mortifica porque el tema, o sea, uno, que me hace perder tiempo, y dos, que el tema es, ¿cómo se llama? Disculpe que le diga todo este tema porque estoy un poco ofuscado, ¿no? El tema me hace perder tiempo y yo digo, ¿para qué? ¿Para esto es la ley de violencia familiar? ¿Para esto? ¿tiene derecho ella a tergiversar la realidad utilizando la ley 3036-4, utilizando el niño y el tema del dinero para torcer ¿cómo se llama? Torcer ¿cómo se llama? El derecho de tal manera que se le acomode a sus propios intereses, de tal forma de que, ¿cómo se llama? Le haga daño al que fue su cónyuge, porque no hay peor daño que aquella que vivió contigo. Ese es el tema. O sea, ¿qué hago frente a esto? Aparte del tema del botón de pánico y seguir defendiéndome, ¿no? Porque los problemas de violencia familiar son los procesos más largos, más tediosos y más complicados que hay. Doctor Jorge, disculpe que le interrumpa. Por favor, hay que ser ¿Sí? un poco más precisos con la pregunta, por favor. Tenemos Por eso le varias digo. que Ya, hacer. pues eso es todo lo que tenía que decirle. Aparte del botón de pánico, ¿qué miércoles puedo hacer? Disculpe, ¿qué puedo hacer? Sí, como le vuelvo a repetir, puede acudir a la OCMA para poder solicitar el apartado de esos operadores jurídicos. Ya, gracias. No, Bien, doctora, tenemos unas preguntas más, por favor. Le vamos a activar el audio a la doctora Sari. Doctora Sari, le estamos activando el audio. Sí, ¿me escucha? Sí,
Buenas noches, doctora. Hay un caso que una anciana de 83 años ha sufrido violencia de parte de su hija. En este caso hay el certificado, el médico legista, ¿no? Ha corroborado de las lesiones que ella presenta, pero la policía nuevamente le ha tomado su manifestación y ella dice que no le han hecho nada, o sea, que no ha sufrido violencia. Porque hace un año ella ya pues por el tiempo ya prácticamente se ha olvidado lo que ha ocurrido, pero mientras tanto en la comisaría esa vez ella ha referido todo lo que ha sucedido. En este caso, ¿usted cree que este caso pueda prosperar a pesar de que ella ha dicho que no ha sufrido violencia? Todo va Teniendo a en cuenta la depender edad, de los ya se olvidó. exámenes. Todo va a depender de los exámenes que pase por médico legista y otros medios probatorios. Ya eso se va a evaluar debidamente, de forma valorativa, ya el juez del caso. Aunque ella diga que no, ¿no es cierto? Lo que Claro. vale es... Acuérdense que las víctimas, por la calidad de tal, ya, denuncian y luego se retractan. Dicen que sí, Sí. luego que no. Y así sucesivamente. Entonces ya eso de oficio va a proceder, van a tener que evaluar, puesto que no siempre las personas que denuncian pues están seguras de sí mismas, puesto que requiere de esa salud, ese acompañamiento psicológico, psiquiátrico, para que ellas mismas tomen sus propias decisiones. Claro. Em, y en esa comisaría trabaja la agresora como dirigente del vecindario, no sé, tiene un nombre ahí, y trabaja con esa comisaría. Y en esa misma comisaría es la que le están tomando su manifestación, ¿no? Entonces, su declaración, los policías que son amigos de la agresora. Entonces, se puede pedir un cambio de comisaría para que le tomen otros policías su declaración. Podría hacerse mediante un escrito y se verá, pues obviamente con los medios probatorios, claro está, a ver si es que se puede hacer esa petición, si procede. Ya, muchas gracias, doctora. Muy bien. Doctora. Bien, doctora. Sí, no. Bien, tenemos la pregunta del doctor Edwin. Vamos a activarle el audio. Doctor Edwin. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, doctora. Ante todo, es algo similar del caso de lo que expuso el compañero anterior. A ver, le voy a más o menos así. Primero hacerle una pregunta. ¿Por qué siempre le hacen caso a las mujeres? ¿Por qué? Le explico algo, más o menos, un tema familiar también. Lo que pasa es que, mire, yo trabajo para la policía, no soy policía, trabajo para la policía, pero tengo un problema dentro del hogar. Lo que pasa es que mi hermana abusa bastante de todos nosotros. O sea, ella vive tranquila, se agarró casi la mitad de la casa, lo tiene a mi hermano mayor a un costado, y yo le digo, pero no seas abusiva, no seas abusiva, ¿por qué lo tienes ahí? No, si tú me dices algo, voy a tu trabajo y te denuncio. Te denuncio por violencia psicológica, por violencia física y hago que te voten tu trabajo. Voy al Ministerio de la Mujer, te voten de ti. Y al otro, a mi otro hermano, tampoco no puede hablar porque dice, si yo agarro, si tú me dices algo, te mando y te mando que te pegue. Y ella dice, porque yo soy mujer, a mí me van a hacer caso. Así que a ustedes no le van a hacer caso, a ti te van a botar tu trabajo, a ti no te van a hacer caso, sucesivamente. Entonces, no existe una denuncia, no existe para poner por denuncia falsa, porque prácticamente yo estoy viendo que eso Sí, hacen claro, daño sí hay un muchas delito, personas que es están un aquí. delito eso, denuncia calumniosa. Sí, eso se pone en la misma comisaría Claro, o la interpones. fiscalía.
Le digo por qué, doctora. ¿Por qué, doctora? Porque prácticamente nosotros no podemos hacer nada prácticamente. O sea, un conflicto de hogar, porque una cosa es conflicto y una cosa es violencia, pero ella engaña, va a engañar diciendo que nosotros le hemos agredido psicológicamente. Por eso yo digo, el ámbito del nivel psicológico está mal en el país, porque a nosotros nos Sí. perjudica porque ya nos viene una denuncia por violencia psicológica, nos mancha ahí. Y aparte que nos llega la resolución del juez indicando ya violencia psicológica y por tener esa resolución nos pueden botar el trabajo, salimos perjudicados. Yo por eso que vivo así, yo vivo así, me guardo toda la ira por dentro, mis hermanos también, porque en calidad de mujer, a ella le dan la razón. Es por eso mismo como le comprendo al compañero anterior, por eso nosotros vivimos así prácticamente, ven a la mujer como víctima, pero al hombre no. Deberían hacer algo con esa ley, le están mal utilizando. No deberían de frente al juez mandar lo que es una medida preventiva de violencia familiar, ¿no? Y perjudicando a las otras personas. Y eso, un plus, decirle, doctora, que mi hermana tiene tratamiento psiquiátrico y aparte, ella en su expediente policial tiene varias denuncias, le he denunciado a su expareja, le he denunciado a mi hermano, también para que lo voten Ujú. de la casa, porque le piden la medida de protección, le piden que alejamiento, y ella la ha logrado con mi otro hermano. Entonces, es injusto, es injusto, doctora. Usted como profesional de las leyes debería, creo que saber, ¿no? Que esa ley no tiene muchos vacíos legales. Obviamente. Y Y no nosotros los hombres solamente, vivimos mortificados con eso. claro, y no solamente puede haber muchos vacíos legales, pero también son las personas que la operan, son las personas que la aplican, o sea, una con Exacto. otra. Doctora, y la denuncia, la falsa denuncia, yo lo puedo interponer. ¿En Sí, qué claro, momento, doctora? en cualquier Supongamos que momento. ella, Pero eso sí, sí, doctora. sería recomendable tener todos los medios probatorios para que proceda a ello, pues. Sí, pues, doctora, lo que pasa es que ante ella, cuando pone una denuncia psicológica, no le piden nada de pruebas, Ujú, callado, aguantarle todo, doctora. Es por eso mismo que no sé cuál es esa salida, poner la denuncia por falsa denuncia. Entonces, ese ujú. sería mi vía. Sí, Ya, doctora, muchas gracias. bien. Y doctora, tenemos una última pregunta, una mano alzada. Vamos a activarle al doctor Ludwig. Ludwig. Doctor Ludwig, le estamos activando el audio. Aló, buenas noches, doctora. ¿Me escucha? Sí, buenas noches. Ujú. Buenas noches, doctora. Mi pregunta, mi pregunta va más que nada con las medidas de protección. Hace rato usted decía que cuando se archiva una denuncia, sea por sentencia, las medidas de protección también deben de archivarse. Pero ¿qué pasa si no llega a sentencia? Si solamente en la etapa de investigación preparatoria o digamos, claro, investigación preparatoria, el fiscal lo archiva con una resolución, lo consiente con una segunda resolución. Ahí, ¿qué pasa? ¿Las medidas de protección llegan a archivarse o simplemente se puede pedir su cese? Y para que se archive esa medida de protección, necesariamente tiene que cumplir el imputado esa parte donde dice hágase tratamiento psicológico o basta con el archivo nada más y ya puede cesar esas medidas de protección. Esa es mi pregunta, doctora, por favor. Ya el juez verá cuánto es el tiempo de duración de las medidas de protección. Y dependiendo del proceso, si es que ya está con sentencia y todo, se archivas, ya se eliminaría, digamos, ya no procedería las medidas de protección. Pero si es que, por ejemplo, vuelve a suceder lo mismo, ya se tendría que, puede ser, reabrir el proceso o si no, se continuaban y también se revaluaban, porque nuevamente no es que haya queda y ya.
murió. No, no es así. No estamos hablando de una cosa juzgada, material, formal. Esto puede ser revisado. No, claro, claro, esa parte sí lo entiendo, sino en el presente caso yo tengo una denuncia bueno, estoy llevando una denuncia por violencia sexual. Ya en etapa de investigación solamente está archivado por una resolución fiscal, no ha llegado a sentencia, no ha llegado a formalización, no ha llegado a etapa de audiencia de puntos controversiales, nada, 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 solamente en la etapa de investigación preparatoria está archivado. Ujú. Ya, ahora lo que yo quiero es cesar o archivar también las medidas de protección, porque a la par sale, pues, ¿no? La denuncia por violencia sexual y a la par sale las medidas de protección. Lo penal ya está archivado. Lo que quiero es cesar o archivar las medidas de protección. Ya lo que quieres es archivarlas. Solicitar que se archiven. Eso sería. Nada más, doctora. O sea, no es necesario que el señor lleve la terapia que indica las medidas de protección. No, no, no. Aquí, primero que las medidas de protección tienen un plazo. Eso ya lo va a evaluar el juez. Y se indica que si tiene ¿cómo se llama? Que es realizar la terapia, lo tiene que hacer. Sí o sí tiene que hacer. Claro. Ya, doctor. Gracias. Esa era mi pregunta. Mm, Muchas gracias. bien. Bien, estimada doctora, creo que ya hemos culminado con las preguntas. Solamente en nombre de nuestra institución nos queda agradecer por su disertación del día de hoy. Gracias a ustedes por la atención. Gracias también por la invitación. Sí, doctora, muy buenas noches. Que tenga un bonito fin de semana. Muchas gracias. Gracias.